Nos metemos nuevamente en la realidad, bueno, lo que estamos hablando también es parte de la realidad, pero en la realidad laboral, porque ustedes saben que en los últimos días el gobierno nacional anunció que Uber va a hacer una inversión de $500 millones en Argentina, va a lanzar Uber Eats, un servicio de delivery de comida, bueno, las aplicaciones y también visto desde el punto de vista laboral, las posibilidades de buscar laburos alternativos, o bien porque no tenés laburo, porque hay mucha gente sin laburo hoy, lamentablemente, se han caído muchas, cuando decimos se cierran empresas, se cierran pymes, se caen puestos laborales y después la reinserción en este contexto es muy difícil, muy adversa. Entonces, tengas o no tengas laburo, porque por ahí tenés un laburito, pero no llegás ni al 15 de mes, hace que estas aplicaciones se repliquen, se reproduzcan y sean, en definitiva, una fuente laboral. Lo tenemos a Pablo León de Acaura, que es Agrupación de Choferes de Aplicaciones de la República Argentina. Pablo, gracias por atendernos. Carolina Coscarelli te saluda acá, buen día. Hola Carolina, un gusto y saludo a toda la mesa. Bueno, ¿qué visión tenés desde tu lugar, ¿no? En donde sabés el día a día de lo que son los choferes, las personas, ¿no? Que laburan para aplicaciones. ¿Cómo la están pasando? ¿Es un medio real, alternativo? ¿Es el medio principal de ingreso? Hay un par de situaciones, o sea, hay un grupo que, como en el caso mío, trabajamos y vivimos de esta actividad. Y tenés otro sector que lo hacen como un segundo o un tercer ingreso. La situación obviamente es bastante compleja por una cuestión de una continua baja en las tarifas o al menos no incremento de tarifas, teniendo en cuenta que del año pasado al interanual de lo que estamos ahora en marzo de 2026, las facturaciones son las mismas prácticamente que teníamos el año pasado, y obviamente no tenemos una inflación muy alta, una suba de precios vos muy decís, alta. el costo de vida creció y el bolsillo sigue siendo el mismo, eso, ¿no? Es a lo que te referís. Sí, tal cual. Pero aparte, la situación es compleja porque en los últimos años se viene dando una situación de que entran continuamente muchos choferes, se bajan los filtros de ingreso a las aplicaciones, los requisitos. Hoy es muy fácil entrar a una aplicación y en un par de horas ya estar facturando. Tenés aparte el tema de las rentadoras que también le están dando posibilidad a la gente que tampoco tiene auto para poder trabajar, y la situación obviamente del país, la gente de los despidos masivos que se producen día a día, que ingresan directamente, desembocan en estas actividades, en el caso nuestro con las aplicaciones de transporte de pasajeros y los chicos que están con el tema de los deliveries. Y después la gente que no llega, que se cae de la clase media, mismos profesionales que tienen que recurrir a las aplicaciones para generar un segundo o un tercer ingreso para poder llegar a fin de mes. ¿Qué pasa con los derechos de los que laburan en las aplicaciones? La seguridad laboral, digo, en general. La situación es bastante precaria en ese sentido. No todo el riesgo empresario está volcado directamente sobre los choferes. O sea, nosotros asumimos todos los riesgos. Las empresas no se hacen absolutamente cargo de nada en cuanto se te rompe el vehículo. Nos encargamos nosotros, nos encargamos de nuestras vacaciones, de si nos enfermamos y no podemos salir a trabajar, no tenemos ART, no tenemos obra social, todo eso lo tenemos que pagar nosotros. O sea, todo el riesgo empresario recae todo sobre nosotros. Ese es el problema. Claro, las cargas sociales las asumen, ustedes están arriba de un vehículo, en una moto o en un auto o en una bicicleta, digo, les pasa algo a ustedes o chocan a alguien, ustedes son los responsables. Sí, tal cual. O sea, los seguros, incluso tenés situaciones en que los seguros, cuando descubren que vos estás haciendo aplicaciones,
si te roban el auto, por ejemplo, no te quieren pagar eso, no te quieren pagar el auto directamente. O sea, son un montón de situaciones. Pero perdón, Pablo, no entiendo. Si vos estás pagando el seguro te lo tendría que reconocer. No entiendo. ¿Qué es no, lo que...? Porque a ver. la actividad está considerada transporte de pasajeros, una actividad comercial, y los seguros tienen que ser acordes a esa actividad comercial. Nosotros muchos tienen, en mi caso no, pero muchos tienen seguros particulares y entre comillas le mienten al sistema para trabajar con ese seguro. Claro. Y si pasa algo, no decirle al seguro que estás haciendo aplicación. Bueno, eso te iba a decir, hay muchos grises y hay muchas cosas que se hacen medio como en las sombras. En Rosario, por ejemplo, hay aplicaciones que son ilegales y trabajan en esa ilegalidad. ¿Cómo es trabajar de esa manera? Sí, esto pasa en todo el país. Hay algunos lugares en donde ya se ha regulado, pero bueno, nosotros tenemos contacto con con chicos de ahí de Rosario, una compañera Esther, otro chico Diego que trabajan en delivery. Nosotros contactamos con ellos y nos comentan cómo es la situación ahí. Nosotros somos considerados transporte ilegal porque no hay una habilitación a tal efecto, no hay una regulación de la actividad. Ahí en Rosario, por ejemplo, sé que están secuestrando continuamente autos, hacen operativos anti-aplicaciones, entonces esa es la situación que se vive día a día. Y acá en la región nuestra, por ejemplo, acá en La Plata, Berisso, Ensenada, bueno, es una situación similar. También tenemos operativos continuos contra el transporte, eso le llaman transporte ilegal de pasajeros, siendo que nosotros estamos cubriendo una necesidad muy grande de deficiencia en los transportes públicos. Iván, acá hay un oyente que está pidiendo el contacto de Acaura. ¿Cómo los pueden encontrar? Nosotros nos pueden ubicar por Facebook como Acaura y también en Instagram estamos como Acaura OK. Y bueno, si no, mi número particular de celular también lo puedo dejar. Bueno, perfecto. Pablo, ¿cuántas personas tienen una idea? ¿Han hecho un mapeo de cuántas personas hay involucradas en aplicaciones dentro del sistema a nivel nacional? No hay números oficiales, las empresas no brindan esa información y no hay estadísticas, no se han hecho estadísticas oficiales ni nada de eso, pero nosotros tenemos un estimativo de que aproximadamente en todo el país hay aproximadamente 500.000 trabajadores, conductores de aplicaciones. Registrados hay muchos más, se habla de más de 1 millón de registrados, pero activos andan en esas cifras, por ejemplo, porque es una actividad que muchos entran, salen, trabajan poquito, por ahí 3 meses no trabajan porque consiguen otra cosa y vuelven a esta actividad, pero más o menos en esos números. Yo mencionaba en el arranque el convenio que anunció Uber con Argentina, Uber Eats de inversión de $500 millones, el convenio entre aerolíneas argentinas y Uber también para trasladar pasajeros de las terminales aeroportuarias. ¿Hacia dónde va el país con respecto a las aplicaciones? ¿Cuál es la proyección que tienen en un mundo laboral particular muy volátil, como vos bien lo mencionás, o sea, como muy intermitente? ¿Hacia dónde crees que va? Nosotros pensamos que esto ya vino para quedarse definitivamente en el país, y esperamos incluso la entrada de alguna que otra empresa más también, o incluso el desarrollo de alguna empresa nacional. Las aplicaciones están invirtiendo fuertemente para ir ocupando cada vez más ciudades. Hoy por hoy hay más de 100 ciudades que ya tienen aplicaciones en todo el país. Creemos que esa es la tendencia, a trabajar de esta manera en cuanto a la movilidad. De todas maneras, el tema de las inversiones, en este caso de Uber, bueno, es
más que nada no hay un anuncio oficial exacto de qué es lo que van a hacer con esa inversión, pero estimamos que lo que se viene es mejoras en cuanto a su desarrollo de aplicaciones, de software, para poder ir abarcando más ciudades, o sea, mejorar su logística. Claro. Incluso el ingreso por ahí de micros, de Uber, bueno, ahora el tema de Uber Eats, sí, que ya se está lanzando en muchas ciudades. Viene mucho por ahí la inversión, pero el problema es que hay una expansión que no está acompañada de una mejora en el servicio y una mejora en cuanto a la remuneración que obtenemos nosotros por ese servicio, por ese servicio. Tal cual. La inversión tiene que ver tal vez con los software y con la demanda, etcétera, etcétera, pero claro, ustedes, es como bien lo describías, da la sensación de que sigue siendo un sistema para el laburante muy precario. Acá lo que dice Iván Borri en el YouTube, que fue quien pidió el contacto de Acaura, dice: estamos demasiado desprotegidos y nos tenemos que unir. Me voy a poner en contacto. Gustavo dice: antes había remises truchos, ahora aplicaciones. Es similar. Los que usamos Uber o Didi por cuestiones económicas o malos horarios en los bondis, lo sabemos. Sabemos los riesgos en caso de un siniestro, dice Gustavo. Claro, acá también está el pasajero, ¿no? Hablamos de aplicaciones en particular, Uber, Didi y demás, o Cabify, pero también están las aplicaciones que tienen que ver con el pedido de comida. Pero bueno, ahora Uber Eats sale al mercado a competir con esas aplicaciones también. Se va a comer todo, ¿no? Hablando de comida, se va a morfar todo Uber. Y sí, tiene una capacidad de inversión evidentemente muy grande. Sí, digamos que las empresas están entrando a competir muy fuerte. El problema, nosotros justamente tenemos contacto con una de las empresas, y tenemos un canal de diálogo que se abrió hace poquito, y bueno, justamente lo que hablamos con ellos es que la competencia fuerte que están haciendo es en bajar cada vez más los precios. Baja uno, baja el otro, baja uno, baja el otro, pero el servicio no mejora, al contrario. Nosotros brindamos cada vez un peor servicio porque la gente no quiere prender el aire acondicionado, porque gasta un 30% más de combustible. Claro. Tiene un Corsita 2010 y no lo quiere cambiar porque no tiene sentido, porque gana lo mismo que gana uno con un Cronos 2025. Entonces, ellos tienen que también entender que tienen que enfocar en mejorar el servicio, en competir de otra manera entre ellos, porque si la competencia va a ser solamente con precios, vamos a perder todo. Tal cual. Nosotros de hecho ya estamos perdiendo. Sí. Por eso la idea nuestra es juntar fuerza, unir fuerzas con toda la gente en todo el país, con todos los conductores, lograr también llegar a los gobiernos, porque eso es un tema importante. Se están haciendo regulaciones, proyectos, leyes a espaldas nuestras, sin tener en cuenta nuestros intereses, diciendo que somos los principales interesados en el tema. Claro, no el motor de las aplicaciones. Lucha dice: la regularización de las aplicaciones son recaudación contra el chofer y no obligan a las empresas a que se registren y aporten en el país. Hay muchos grises, Pablo, da la sensación. Me parece que está bueno que exista un espacio para los trabajadores y que también de alguna manera se empuje hacia un sistema que se regularice en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, la verdad, yo no me subo a una moto. Agus, lo tengo acá en la mesa, sí. Agus, abrir el micrófono porque él usa un montón la moto de Uber. Usaba, ¿No? dejé de usar. No, dejé de usar por el tema del peligro. Sí, del peligro, de decir, bueno, quizás es más cómodo hacerlo en el auto. Lo he usado algunas veces que he estado apurado, pero ya dejé de hacerlo. Pero antes frecuentaba el uso de Uber o Didi Moto. Bueno, va en detrimento también del uso del servicio, Pablo, porque si estás, el laburante está solo, tiene que pagar el seguro, el servicio se deteriora en definitiva, y más allá de que juegan los dueños de las aplicaciones con nuestros bolsillos, porque la verdad es que hay poca guita en la calle. Entonces, como decís vos, el principal factor de competencia es que sale menos, entonces la gente se arriesga y va. Bueno, ¿hasta cuándo? Estaría bueno que algo que llegó para quedarse se discuta realmente y que se ponga un marco de legalidad, ¿no? Claro, lo bueno de esto es abrir el debate. Eso es lo que nosotros buscamos. No buscamos tener la verdad en todo.
cómo se deben hacer las cosas, pero sí abrir el debate y que las mismas autoridades también nos escuchen, nos den un lugar, nos dejen sentarnos en la mesa de diálogo cuando se avanza sobre los proyectos y hablar todos estos temas, porque hay mucho desconocimiento. Ahí en Rosario, por ejemplo, me decían que un micro sale 1.800 pesos y un viaje mínimo está en 2.000 pesos en la aplicación. No hay relación, no hay correlación. Entonces, si vamos a ir directamente, continuamente a la baja, un chofer tiene que estar 12 horas arriba de un auto y cuando ya está por 10, 11 horas ya no trabaja de la misma manera, es mucho más riesgo para él y para el pasajero. ¿Cuánto, Pablo, te puedo preguntar, un promedio de cuánto puede sacar alguien que vive exclusivamente de la aplicación? Mira, es muy cambiante porque no es lo mismo lo que se factura, por ejemplo, en Rosario que lo que se factura acá en La Plata o en Cava o en Formosa. Claro. Pero, por ejemplo, en nuestra región nosotros estamos, un promedio que se puede tirar es de alrededor de 10.000 pesos por hora de facturación. Eso no tiene en cuenta los costos. Los costos aproximadamente están en un 50% de esos ingresos, ¿no? De esa facturación. Claro. Hoy por hoy hay viajes acá, por ejemplo, de 300, 400 pesos el kilómetro y un costo por kilómetro está en 500 pesos el costo. Y si nosotros sumamos nuestra rentabilidad, lo que sería nuestro sueldo, tendríamos que estar en un punto de equilibrio de 970 pesos por kilómetro. Y estamos muy lejos de eso. Aún así, con todo, sigue siendo una salida. Se conocieron, lo digo ahora concretamente porque no lo había dicho antes, el aumento del desempleo del 7,5% en el último tramo del 2025 y ya afecta a más de 1,5 millones de personas. Sin lugar a dudas, no solo que llegaron para quedarse las aplicaciones, sino que son una fuente de laburo. Hay que encorsetarlo legalmente y está bien que, como decías vos, estén dando el debate y bueno, acá encuentran siempre micrófonos. Pablo, gracias por este momento. No, gracias a ustedes, Carolina, muchas gracias por el espacio. Por favor, Pablo León de ACAURA, es la agrupación de choferes de aplicaciones de la República Argentina. Hoy es una salida laboral. Hoy necesita ser legalizada, existe, está, no podés tapar el sol con la mano. Hay que debatirlo, no solamente en nuestro consejo, acá en Rosario, sino a nivel país. Se están uniendo. ACAURA es el lugar, los encontrás en redes sociales. Los laburantes necesitan el mango y salen como pueden a la calle. Es claro, ¿no? El seguro, vos te asegurás como un vehículo normal, pero lo estás usando comercialmente. No te cubre. ¿El pasajero se sube? No lo cubre. ¿Sabemos los riesgos? Sí. ¿Los usamos? También. Entonces, empecemos a debatir esto y busquémosles la forma. Hay mucho desempleo en la Argentina, lamentablemente. 1.6 millones de personas que no tienen trabajo. Este es un ingreso laboral. Démosle el marco legal que corresponda por todos.